Es para mí un gusto saludar en este espacio a Pedro Tello Villagrán, analista en temas económicos. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Magda, muy buenas tardes, gracias por el favor de la invitación y que sea un feliz año para todos. Igualmente, que sea un excelente 2022. Oye, hablando ya del 2022, ya lo arrancamos de pronto con algunos asegúnes, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo estamos llegando a este inicio de 2022 con la actual política económica del país? Lo planteábamos hace un momento y decíamos, bueno, a ver, se nos vino también este incremento del IEPS, que bueno, no es que hayan subido los impuestos, déjame entrecomillarlo, es nada más que se hicieron algunos ajustes inflacionarios, ¿no? ¿Cómo nos está repercutiendo en el bolsillo a los mexicanos? Yo diría que son tres los factores que definen el arranque de este 2022 para la economía y particularmente para la economía de las familias. Primero, enfrentamos una oleada inflacionaria que no tiene precedentes en 2 décadas, lo que sin duda alguna complica para las empresas los costos de producción, pero particularmente para las familias sus propias capacidades de compra de bienes y servicios. Segundo, enfrentamos una economía que está dando muestras evidentes de desaceleración económica, es decir, inversión que está dejando de llegar, empleos que se crean en menores cantidades y consecuentemente una producción de satisfactores en el territorio nacional por un monto menor al que se registró en los trimestres previos. Y tercero, estamos enfrentando una oleada de la pandemia que sin lugar a dudas va a tener efectos relevantes sobre la operación de empresas, pero particularmente en las familias, en lo que atañe, en este último caso, a las decisiones de compra de bienes y servicios. Y fíjate que justo de eso platicábamos hace un momento con Juan María Naveja, ¿no? Porque decíamos, a ver, si de pronto tienes un brote de COVID-19, un brote de Omicron en las empresas, pues terminas paralizando, ¿no? Ahí te encargo realmente cómo vas a poder incrementar la productividad y al mismo tiempo la afectación que se llevan las familias, pues sí, también derivado de esos descuentos que repercuten directamente por un tema de incapacidad. ¿Crees que siga creciendo la inflación, que es otro de los grandes temas que tenemos, ¿no? Ya planteamos el asunto de esta situación del IEPS, ¿no? Del anuncio que hacen los líderes del comercio en nuestro país y que ya anticipan que se van a incrementar de nueva cuenta los precios y no parece que haya un fin para esta cuesta de enero, por el contrario, de pronto diera la impresión que se va a prolongar aún más. Quizás la interrogante más importante es si la inflación alcanzó ya su nivel más elevado en diciembre y empezaremos a observar a partir de este mes de enero una desaceleración paulatina en el ritmo de avance de los precios. Yo diría que lo deseable es que efectivamente la inflación haya alcanzado ya su nivel más elevado, pero la verdad es que con el incremento en los impuestos, en los precios de servicios públicos, en los ajustes al salario mínimo, los incrementos a los salarios contractuales que van a tener lugar en este mes de enero, más el ajuste natural a los combustibles, gas LP, gasolinas, combustóleo, etcétera, es difícil pensar que la inflación esté ya en franco inicio de desaceleración. Así que yo creo que nos espera, por lo menos, Magda, un primer trimestre con un impacto inflacionario relevante y un 2022 en el que tendremos que acostumbrarnos a convivir con la carestía, porque seguramente será hasta el 2023 cuando volveremos a recuperar los niveles de inflación anuales que están dentro del rango de objetivos del Banco de México. Oye, dime una cosa. ¿A dónde nos está llevando la política económica del país? Tú y yo lo hemos conversado en algunas otras ocasiones, Pedro, y te lo agradezco infinitamente, y se ha dicho, ¿no? A ver, es que la política económica del país, pues es muy clara, ¿no? Nos hemos regido durante todo este tiempo también por una política de austeridad, por inversiones en donde se nota cuáles son las prioridades del gobierno, ¿no? Sin duda sí en los programas sociales, que bueno, demostrado está que en algunos casos ha servido un poco para poder aminorar el impacto de la pobreza, sin duda no han sido tampoco la panacea para solventar esta crisis económica y de pobreza que tenemos en el país. Pero por el otro lado también vemos prioridades claramente definidas en las grandes obras de infraestructura, por citar un ejemplo. Sí, yo diría que desde la óptica gubernamental, tres son los propósitos y las políticas públicas que están impulsando el arranque de la segunda mitad de esta administración. La primera y la más importante es el control de las finanzas públicas, manteniendo estos criterios de austeridad en el monto del gasto gubernamental. Segundo, una política
que en materia social privilegia el apoyo a los jóvenes que no tienen empleo, a los adultos mayores y a los grupos de la población que el gobierno considera son los más vulnerables frente al panorama actual. Y en materia estrictamente económica, el gobierno ha concentrado la mayor parte de sus fichas fundamentalmente en 4 proyectos de infraestructura, todos ellos ubicados en el sureste del país, dejando, yo diría, a su suerte al resto del territorio nacional. Y bajo esta óptica, control de las finanzas públicas, apoyo a través de la política social a quienes más lo necesitan y concentración de la inversión gubernamental en unos cuantos proyectos de inversión, la pregunta es, ¿eso es suficiente para impulsar la recuperación sostenida de una economía como la mexicana? Y la respuesta evidentemente es no. Si no vas a apoyar a las empresas que todavía enfrentan problemas serios para mantenerse a flote desde que comenzó la pandemia y más ahora con esta nueva oleada de contagios, lo que tendríamos que pensar es que el gobierno debería de crear un ambiente amigable para que los empresarios se sientan confiados, sin cambios consecuentes o sin cambios constantes en las reglas del juego, para que Claro. la percepción de los hombres de negocio mejore, inviertan, generen más empleos y comience a generarse riqueza. Y yo creo que en México no tenemos todavía desde la óptica gubernamental una política económica que cree condiciones de certidumbre entre los Ujú. empresarios y consecuentemente tenemos una economía con un perfil abiertamente débil. Y sabes qué, Pedro, que todavía nos falta la reforma eléctrica, ¿no? O sea, habrá que esperar todavía este transcurso que son al menos 2 meses, ¿no? El tiempo en el que se va a estar discutiendo esta reforma eléctrica para saber qué va a pasar y para poder hablar entonces también de estas certidumbres o incertidumbres en materia de financiación, en materia económica. Yo diría que la reforma eléctrica es quizás el eslabón más reciente de esta larga cadena de decisiones gubernamentales que lejos de crear un ambiente de colaboración abierta con el sector privado, crea un espacio de confrontación latente, de distanciamiento con los hombres de empresas de nuestro país, que ha provocado fundamentalmente el retroceso de la inversión productiva, una generación de empleos que en cantidad, pero también en calidad, sigue por debajo de lo que necesitamos y sobre todo de manera muy especial, una economía que lejos de acelerar el paso, está perdiendo buena parte del fuelle que venía mostrando desde la segunda mitad del año pasado. Oye, Pedro, no puedo evitar el preguntarte esto, porque la semana pasada el presidente afirmaba que las remesas en 2021 alcanzaron los 51.634 millones de dólares, ¿no? Lo que significa para México al mismo tiempo apuntalar la economía, así lo dijo, la recuperación económica. Pero pues es algo digno de presumir, Pedro, porque pues de pronto vemos todos estos focos rojos, ¿no? Que se encienden en cuanto al avance en materia económica o retroceso en materia económica que hemos tenido en el país, en cuanto a las prioridades gubernamentales, estos eslabones que ya comentas y demás. ¿Es justo que dependa tanto nuestra economía también del dinero que nos están mandando nuestros connacionales? Hay un principio en economía que no podemos olvidar. La fortaleza de la economía de un país depende de la consistencia de las acciones internas que le permitan fortalecer a cada uno de los sectores económicos que la integran, agropecuario, industrial, comercial y de servicios, más que depender de decisiones que están fuera de nuestras fronteras. Y cuando México está dependiendo más del comportamiento de la economía de Estados Unidos y del flujo importante de remesas que alcanzará un nivel histórico o que alcanzó un nivel histórico el año pasado, pues estamos hablando de una economía que depende del esfuerzo ajeno más que de la propia capacidad propia para articular las capacidades productivas para conjuntar el esfuerzo de todos y para generar más y mejor riqueza. Qué bueno que tenemos remesas en niveles históricos, pero sería mucho mejor que en este espacio dijéramos que México tiene un programa para el desarrollo de la industria, para el repunte de la actividad agropecuaria y para el fortalecimiento de las capacidades generadoras de empleo productivo y cada vez mejor remunerado, pero desafortunadamente esto último es precisamente lo que no podemos decir en este momento todavía. Y con esto concluyo, Pedro. Entonces, ¿cuáles son los retos que se tienen en materia económica, evidentemente, para este 2022 y la recomendación para las familias mexicanas, ¿no? Que al final del día son quienes terminan pagando los platos rotos de pronto de las malas políticas públicas. Yo diría que los desafíos más importantes para la economía de nuestro país son, primero, restablecer el control de la inflación. Sin ello, difícilmente habrá una mejoría consistente. Segundo, restablecer también un ambiente de entendimiento, comunicación y colaboración con el sector privado para que la inversión productiva regrese al país. Y para las familias diría yo que los desafíos más importantes son en este orden. Primero,
cuidar la fuente de ingresos, sea el empleo o sea la actividad profesional por cuenta propia. Segundo, realizar un manejo muy inteligente del gasto personal y del gasto familiar. Y tercero, desendeudarse de las tarjetas de crédito y de las tarjetas de tiendas departamentales tan rápido como sea posible, porque esas tasas de interés van a aumentar y nos van a complicar todavía más el ya de por sí difícil manejo del presupuesto personal y familiar, Magda. Exactamente, por el asunto de las tasas de interés, que sin duda también es un tema sumamente complejo. Pedro, muchísimas gracias por estos minutos, que sea un excelente 2022. Gracias por el favor de la invitación y un feliz año para todos. Buenas tardes.